Igualdad y libertad, por Norberto Bobbio. 5. Introducción. El talante intelectual y el compromiso político. Dentro del panorama general que estamos tratando sobre su figura y sobre su pensamiento, este apartado es adecuado para comprender no solo ese constante tejer y destejer del pensamiento de Bobbio, que nunca ha pretendido una síntesis global expresada en tratados generales y que sin embargo hace un esfuerzo de análisis y de claridad en todos sus trabajos, que se contradice, que cambia y que modifica sus posiciones en una constante autocrítica, sino también su fundamental pesimismo, acentuado sobre todo en los últimos años, quizás en parte por la pérdida de las ilusiones que para él supuso la instauración de la República como salida definitiva al fascismo y a una monarquía que lo apoyó y lo sostuvo hasta los orígenes de la derrota militar. Ese pesimismo se puede compartir en parte desde parámetros españoles si comparamos las ilusiones y los sueños de la transición y de la elaboración de la Constitución con un panorama más crispado donde constatamos que reaparecen algunos viejos fantasmas de nuestra historia, que el antiliberalismo y el dogmatismo sectarios no han muerto y que nuevas fees militantes y excluyentes aparecen y son adoradas. En Bobbio, esta tendencia pesimista es especialmente apreciable en estos temas de reflexión sobre la justicia al comparar los valores con la realidad. Dos textos son significativos como paradigma de esa actitud. Acabará su introducción al libro sobre los derechos humanos con estas frases. No se explicaría la contradicción entre la literatura enaltecedora del tiempo de los derechos y la denunciante del conjunto de los sin derechos. Pero los derechos de los que habla la primera son solamente los preanunciados en las asambleas internacionales y en los congresos. De los que habla la segunda son los que la gran mayoría de la humanidad no posee de hecho. Solo Europa y parte de América y de Oceanía son regiones donde la cultura política y jurídica desmiente en parte este desolador diagnóstico. El segundo texto concluye su análisis de la voz libertad. En este siglo no conozco utopías, idealizaciones fantásticas de la sociedad futura que no describan universos de dominación y de desolado conformismo. La única esperanza es que también esta vez los incautos profetas no tengamos razón. Finalmente, otro rasgo que permite a mi juicio entender el talante intelectual de Bobbio es su disposición a la disputa intelectual y a la polémica para denunciar y para luchar contra aquellas corrientes sociales, económicas y políticas que ponen en peligro o afrontan esos ideales asumidos trabajosa pero firmemente por Bobbio a lo largo de su vida. Esta tendencia de su personalidad se manifiesta en varios contextos: el fascismo, el comunismo, el economicismo como moral y la corrupción, por señalar los más significativos. Formalmente se expresa en artículos de periódicos o en revistas políticas, aunque atraviesa también explícita o implícitamente su obra más científica. Partiendo de una posición más neutral y crecido en un ambiente patriótico, se fue progresivamente alejando a partir de 1934 del conformismo ante el fascismo, posiblemente por influencia de Croce, de Gobetti o de Cesare Pavese, que abandonaba por aquellos años un esteticismo que quería huir de la realidad italiana. Un biógrafo de Pavese, Davide Lajolo, escribirá sobre algo que se puede aplicar a Bobbio. Los intelectuales que buscaban la evasión del fascismo a través de una vía autónoma en el mundo del arte y de la cultura no podían salvarse. De este modo, fue abandonando poco a poco su actitud pasiva. Así, ya arrestado el 15 de mayo de 1935 con sus amigos de Justicia e Libertad, y se incorpora el mismo año a la revista de filosofía, donde influía grandemente un profesor, Piero Martinetti, expulsado de la universidad en 1931 por negarse a prestar juramento de fidelidad al régimen, y donde colaboraban notorios antifascistas como Croce, Solari, el maestro de Bobbio, de Ruggiero, el autor de la conocida Historia del liberalismo, o Alessandro Levi. En Camerino conectó con Aldo Capitini y Guido
y Guido Calogero, que frente al socialismo liberal presente en Justicia y Libertad, defendían un liberal socialismo donde el sustitutivo socialismo se convertía en adjetivo y donde había además una influencia ético-religiosa. En las primeras leyes antirracistas que produjeron, entre otras, la salida de Italia al exilio del profesor Renato Treves, uno de los grandes amigos de Bobbio, escribió en la Rivista di Filosofía, refiriéndose a Max Schiller: no hay nunca en él la presuntuosidad y la estrechez moral del racista. Por cierto que Treves recordó la solidaridad de Bobbio en 1938, el año en el que por las leyes raciales dejé familia, maestros y amigos y partí para la Argentina en busca de trabajo. A partir de 1940-1941, empezó a combinar sus trabajos teóricos, la defensa de la lucha contra las leyes injustas y de la revolución con ideas y la crítica de la revolución sin ideas, es decir, el fascismo, con una militancia política en el Partito de Azione, resultado de la confluencia entre Justicia y Libertad y el movimiento liberal socialista a partir de julio de 1942. Trabajó activamente en el desarrollo y extensión del partido en Padua y su región y ayudó a la captación de profesores y estudiantes como Enrico Opocher o Mario Del Pra. En diciembre de 1943, Bobbio fue arrestado en Padua y encarcelado en Verona durante 4 meses como sospechoso de actividades antifascistas. Desde que consiguió la libertad, presentó al partido de Azione en el Frente degli Intellettuali y en el Comitato di Liberazione della Scuola. En ese contexto carece de relevancia una carta que Bobbio dirigió en 1935 al Duce con carácter exculpatorio, aprovechando sus vínculos y la militancia obligatoria para evitar la prisión. Recientemente, y sin duda por gentes que prefieren hacer creer que todos son iguales, la ha publicado la revista Panorama del 21 de junio de 1992. La fortaleza moral de Bobbio, sin duda, les parece insultante y era necesario quebrantarla. En Italia parece que no tuvo repercusión, ni sirvió desde luego para descalificar a Bobbio. En España también ha tenido eco la noticia, pero creo que tampoco ha sido efectiva. Aquí hemos vivido situaciones similares y yo recuerdo en mi época de abogado en ejercicio, cuando defendí cerca de 500 casos ante el Tribunal de Orden Público, la búsqueda constante de certificados y testimonios de adhesión al movimiento para expulsar a los militantes antifranquistas no notorios o no destapados que estaban procesados o detenidos. Recuerdo también que todos los profesores, desde los ayudantes a los catedráticos, teníamos que firmar la adhesión al movimiento para ser contratados. Probablemente el más afectado sea el propio Bobbio, tan autocrítico, tan exigente consigo mismo. En la estampa del martes 16 de junio de 1992, Bobbio se enfrentará con el problema con una autocrítica feroz. Para él, las exculpaciones, las justificaciones y las explicaciones que llevan a comprender el supuesto que le llevó a escribir aquella carta, incluidas sin duda las que yo acabo de explicar referentes a la situación española, no son relevantes. No le preocupará la repercusión ni la polémica, pero dirá: lo que me ha turbado y creado un sufrimiento del que no llego a librarme es la carta misma, el hecho de haberla escrito. Me considero culpable aún ahora y no es posible que no comprendiera que era culpable en el mismo momento en que la escribí. Si bastase el arrepentimiento solo para cancelarla, me sentiría absuelto ante mí mismo. La vida de un hombre es un conjunto de actos que se vinculan los unos a los otros y debe ser juzgada no en su conjunto. Seré demasiado cómodo, sino acto por acto. Las culpas son incancelables y un día u otro se pagan. Y es justo que seamos llamados en cualquier momento a rendir cuentas. Quizás este párrafo explica mejor que nadie su irreductible personalidad. Al leer este texto, le llamé por teléfono y le reproché una visión demasiado juridicista de la culpa moral. Son los delitos los que se juzgan caso por caso. La moralidad se juzga por toda una vida
y él mismo se contradice al afirmar que la vida de un hombre es un conjunto de actos que se vinculan los unos con los otros. Cuando le presenté el argumento y puse de manifiesto su contradicción, me dijo riendo: «Eres un buen abogado, pero como soy un laico, que no me sirven las absoluciones, tengo que cargar con mi culpa. Creo que pocos le van a seguir en esos argumentos». En su actividad política llegará a presentarse, sin éxito, a las elecciones municipales de abril de 1946 y en agosto a las constituyentes. El partido de Azione era un partido de intelectuales y los votos fueron para el PSI. Por eso se disolvió en 1946 después del fracaso electoral. Desde entonces su militancia y su acción práctica se han movido al margen de los partidos, no de la ideología, establemente socialista liberal en el mundo de los escritos y de las intervenciones públicas. Muestra de ello es el frente que abre ante el totalitarismo comunista, que se recoge en Política e Cultura, en debate con Togliatti, que firma sus artículos con el seudónimo de Roderigo di Castiglia, con Bianchi Bandinelli y con Della Volpe. También su defensa a Danilo Dolci, tanto en un prólogo al libro Banditi a Partenico, donde éste cuenta su experiencia en la lucha contra la miseria y la pobreza de un pueblo de Sicilia, como en su actuación como testigo en el proceso que se llevó contra él. Igualmente su crítica a la magistratura italiana después de la exposición de Piazza Fontana en Milán, en Quale Giustizia, Quale Legge, Quale Giudice, y su compromiso progresista socialista, luego partidario incluso de la unificación de la izquierda. En los últimos tiempos, Bobbio se ha alejado de la política activa y del Partido Socialista, con el que ha sido especialmente crítico. Craxi, el secretario general del PSI, definió a Bobbio en televisión en febrero de 1983 como un filósofo que ha perdido la sabiduría. Me parece que es una buscada agudeza que descalifica a quien la pronuncia. Muchas veces desde el poder se soportan menos críticas que vienen de los intelectuales con la misma ideología, porque se tiene una concepción instrumental del hombre de pensamiento y de razón al que se le atribuye una función justificadora de lo que hace el político. Cuando eso no es así, como en el caso de Bobbio, la descalificación se suele producir. No me extrañaría que la filtración de la carta de 1935, a la que me he referido antes, se hubiera producido desde esos sectores más que desde la derecha o de grupos más lejanos a Bobbio. En los últimos años, Bobbio lucha contra la economía como fe militante, contra la corrupción, contra la violencia y reflexiona sobre la crisis del comunismo. No es casualidad que todos los artículos de casi 10 años en La Estampa se hayan publicado con el subtítulo de La utopía capovolta, refiriéndose a la derrota de la utopía comunista y al desafío de la democracia que tiene ante sí para resolver los problemas que provocaron la aparición de su utopía y que siguen presentes. Artículos como Mercato Político o Il Profitto e il Potere denuncian esa economía como moral. La fe militante en el mercado que cubre el vacío que han dejado otras fes anteriores y que están en el Museo de la Historia, desde el nacionalcatolicismo hasta el marxismo. Otros, como la violencia oscura, la catena dei violenti o la lógica del terrorismo, afrontan críticamente esos problemas irracionales de los que quieren imponer su ideología, matando y aterrorizando a los demás. También en España sabemos desgraciadamente de eso. Por fin, otros se refieren a la crisis del Estado y a la corrupción. Así, en el laberinto del antistato, la crisis è permanente o il potere in maschera.